Buenos días, Óscar González de Radio Noticias 104.5 Noticias. Usted, señor presidente, en reiteradas ocasiones ha mencionado que no a la corrupción, no a la impunidad, no a las injusticias, primero los pobres. Y eso ha generado que millones de mexicanos pongan toda su confianza en usted. Comentarle, señor presidente, que decenas de habitantes del pueblo Santa Cruz, Huehuepistla, municipio de Axutla, estado de Puebla, se encuentran sumamente preocupados por perder sus tierras de cultivo, propiedades y aún sus propios hogares. Todo ello porque autoridades auxiliares del lugar pretenden a través de mañas legales quitarles sus propiedades, ellos mejor conocidos como los caciques de la región mixteca. Por más de 40 años han transmitido el poder de abuelos a hijos y quienes a su vez de hijos a nietos. Hoy en día, estas personas en confabulación con algunas autoridades del municipio de Axutla, del estado de Puebla y además del propio Tribunal Agrario, les están haciendo creer que esa población es terreno comunal para que así puedan desapoderarlos. Los propietarios del lugar cuentan con un certificado de inafectabilidad que les fue entregado en 1956 por el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, que fue publicado ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, documento que ahora las autoridades actuales no se los hacen válido. Estos caciques por años han hecho de las suyas, utilizan firmas de asistencia de los habitantes y quienes manipulan para fines políticos y quienes no acceden a sus pretensiones son amenazados. Los caciques de Huehuepistla han sembrado el terror. Ya han iniciado varios juicios de desalojo de hogares de humildes campesinos, ya que con lágrimas, hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad piden su valiosa intervención antes de que se cometa una injusticia con más de 46 familias. La pregunta sería, ¿se podrá hacer algo para estos humildes campesinos? ¿Es cuánto, presidente? Sí, vamos a pedirle al procurador agrario que atienda este caso. Según lo que estás dando a conocer, deben de ser tierras primero comunales y luego fueron entregadas como pequeñas propiedades, por eso los certificados de inafectabilidad que se daban entonces, después de la entrega agraria que tuvo su mejor momento en la época del general Cárdenas, empezaron los certificados de inafectabilidad, esto con el presidente Miguel Alemán y se continuó con el presidente Ruiz Cortines. Y desde entonces vienen estos conflictos. Hay forma de llegar a acuerdos. Vamos a pedirle al procurador agrario, seguramente ya es, como dicen los abogados, cosa juzgada, es decir, ya han de haber agotado todas las instancias legales y lo que hay es una situación de hecho, de que ahí están viviendo, me imagino, tienen la ocupación y ya legalmente es probable que alguna instancia, y puede ser la instancia superior, la Suprema Corte, haya resuelto. Sin embargo, el problema está ahí y hay que resolverlo. Entonces vamos a que el procurador agrario lo vea. Omar Niño. Señor presidente, muy buenos días. Omar Niño de San Luis Potosí. Preguntarle sobre su visita
a los Estados Unidos, el tema migratorio, que considero también para usted era de los más importantes. Se consolida lo de las visas, se determinó si en algún tiempo se va a concretar. Y por otro lado, preguntarle también si usted sintió en algún momento incomodidad al estar con el presidente Biden, porque usted hace cuestionamientos importantes que pocas veces un presidente se las hace al mandatario de los Estados Unidos, donde le señala que pues México ya no se somete al imperio. Básicamente hubo hay una parte de usted que lo señala, y el presidente Biden pues le responde que se tienen que trabajar, ambos países tienen que trabajar de manera paralela para sacar la problemática, los problemas que tienen juntos. Esta sería mi primera pregunta. Bueno, yo en lo personal y también en lo público considero que el presidente Biden es una persona buena, de buenos sentimientos, y eso ayuda mucho en cualquier relación. Cuando trata uno con personas malas, aunque la política no es maniquea de buenos y de malos, pero hay veces que tiene uno que tratar con gente taimada o de malos instintos. Es más difícil. Entonces, es una ventaja tratar con gente buena. Y además, él tiene mucha experiencia política. Eso también ayuda. Y desde el principio nos ha tratado con respeto. Siempre habla de pie de igualdad. Si ustedes revisan la entrevista anterior, van a escuchar eso de parte de él. Y ahora lo mismo. Yo hasta le dije, presidente, antes de que entraran los medios de información, voy a tardar, Casi le dije, no hablo de corrido. Y tengo varios temas que tratar con usted. Y me dijo, usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral. Entonces, da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, ¿no? Porque aunque he leído el manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico. Me sentí yo cómodo y pues abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo
tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa. Y fue muy fraterna la conversación. Bueno, primero escuchar el tiempo que me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso, y luego ya en la reunión bilateral fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, muy contento, y muy respetuoso. Y lo cierto es que es un respeto a México, a nuestro pueblo. A lo mejor otros gobernantes no llegaban a entender, a comprender la grandeza de México y se achicopalaban, para decirlo coloquialmente, se hacían pequeños. Pero imagínense lo que es México, su historia, nuestro pueblo, nuestras culturas. Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones. Y el presidente Biden, como otros políticos, la vicepresidenta, empresarios estadounidenses, se admiran, se fascinan con México. Entonces eso nos da pues mucha ventaja, nos tratan con mucho respeto y nuestra gente también ha demostrado ser gente luchona, trabajadora, honrada, se pelean por los trabajadores mexicanos, son los preferidos. De todos los migrantes, que todos son excepcionales, pero los mexicanos tienen su lugar, tienen su sitio. Es un orgullo, la verdad, representar al pueblo de México. Señor presidente, en una segunda pregunta, no pregunta, es un planteamiento. El pasado mes de noviembre estuve aquí y le pedí a nombre de muchos potosinos que no dejara de voltear a ver a nuestro estado. Hoy, a 8 meses del inicio de la gobernatura de Ricardo Gallardo Cardona, contabilizamos 495 muertes violentas. Me voy a permitir solamente destacar algunos hechos porque yo sé que usted conoce estos pueblos y San Luis Potosí pareciera que está en una isla y estamos corriendo a pasos muy acelerados para terminar siendo un Zacatecas o un Guanajuato con una violencia extrema. Le hago el recuento de 6 casos solamente. El 5 de abril, Tamazunchale, un pueblo que usted conoce muy bien, fue tomado por un grupo armado por 2 horas. El pueblo se aterrorizó, estuvo totalmente tomado por el grupo armado y la respuesta de Ricardo Gallardo lo
cito, dice: no se preocupen, fueron a hacer sus viáticos los delincuentes, fueron a hacer su picnic. Punto número 2, el 10 de junio tiraron 7 cuerpos en el pueblo mágico de Aquismón, todos vendados y todos en una carretera que lleva al pueblo mágico, amontonados y totalmente pintados y totalmente mayugados del cuerpo. El 1 de julio hubo lo que nunca se había visto en San Luis Potosí. En Tamazopo, que es otro de nuestros tesoros para el turismo, había un helicóptero que se rentaba para hacer paseos turísticos. Apenas el 1 de julio, ese helicóptero fue quemado por grupos de la delincuencia organizada y dejaron 4 muertos ahí. Nunca se había visto que una aeronave fuera, en este caso, incendiada. En Cerritos van 7 enfrentamientos en esta zona de la zona media de San Luis Potosí. El 20 de junio, y este es un caso bien importante, presidente, el 20 de junio fue atacado el penal de La Pila con armas tipo Barrett. Esa es la salida para la zona industrial. Los delincuentes tiraron ponchallantas y fueron muchos los trabajadores de la zona industrial que no llegaron a su trabajo porque tiraron muchos ponchallantas. Aquí lo más importante es que el C5, que es donde se graba gran parte de lo que pasa en la ciudad con las cámaras, ese día y a esa hora, que fue un lunes a las 6 de la mañana, no se grabó nada, que hubo un error y no se grabó nada. Aquí quiero hacer un contexto que es bien importante, que el director del C5 no fue removido, fue cambiado de su puesto, y el director del penal de La Pila son 2 funcionarios que trabajaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvieron encargados del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, en el periodo cuando Ricardo Gallardo Cardona, ahora gobernador de San Luis Potosí, estuvo encerrado y estuvo preso en ese penal. Desde ahí se les ha dado puros puestos de primer nivel de la policía. Eso suena muy extraño, y más extraño que en el ataque se hayan borrado todas las evidencias de lo que pudo haber sucedido para dar con los delincuentes. Hemos tenido una ola de rapto de mujeres. En San Luis Potosí se está viviendo con mucho miedo. El miércoles pasado, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado se manifestó. Fueron reprimidos con tanquetas. Hay fotografías, tengo un expediente que me gustaría entregárselo a quien usted me diga, si al licenciado Jesús o a Leti. Es el expediente de el Sindicato del Gobierno de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, que fue precandidata también para la gubernatura de Morena. Ahora está huyendo porque está acusando una persecución política. Me voy a permitir, por último, leerle un párrafo de lo que el sindicato está solicitando. Dice: señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, San Luis Potosí vive un grave retroceso democrático porque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha iniciado una persecución política en contra de las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado, así como de algunos periodistas de medios de comunicación que no se someten a su control, al emitir órdenes de aprehensión en nuestra contra basadas en denuncias penales inexistentes y ocultas, porque quieren encarcelar a quienes defendemos los derechos humanos y laborales de la población. Yo solamente, presidente, para culminar, le quiero decir que yo tengo 22 años de periodista, estoy integrado al mecanismo de protección federal porque fui perseguido por el padre de Ricardo Gallardo Cardona y yo tengo este mecanismo que me ha servido mucho. Lo único que le puedo decir es que en San Luis Potosí la gente está viviendo con miedo. Si yo algún día dejo de venir a estas mañaneras será o porque estoy en la cárcel injustamente o porque quizás ya no esté vivo. A nombre de los potosinos, que somos muchos, yo le pido que volteen a ver a San Luis Potosí. Estamos viviendo una ola de violencia como nunca antes la habíamos vivido.
y estamos viviendo una ola de represión. Y, señor presidente, en un ejercicio de honestidad, usted sabe quiénes son los gobernantes de San Luis Potosí, porque en alguna ocasión usted los nombró mafiosillos. No es el hecho de que se vuelva a repetir esto. Lo único que le solicitamos los potosinos es que no dejen de voltear de ver a San Luis Potosí, porque además es un polo bien importante en la inversión. Estamos inmersos en el corredor automotriz de la zona Centro Bajío y las empresas también están comenzando a salir de nuestro estado. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a verlo. Debes de considerar que hay en San Luis Potosí una polarización política. Hay quienes están a favor del gobernador y quienes están en contra, y nosotros tenemos que actuar con profesionalismo, con responsabilidad y apego a la verdad. Entonces, te ofrecemos que vamos a hacer una investigación sobre el caso. A lo mejor Ricardo aquí podría informarnos sobre lo que se tiene y nos dejas tus documentos. Qué bien que estás en el mecanismo de protección. De todas maneras, nosotros siempre vamos a defender la libertad de expresión y espero también comprendan que no podemos hacer juicios sumarios, no podemos hacer denuncias a diestra y siniestra, sin pruebas, no podemos repetir lo que se hacía antes de un periodismo sin argumentos, irresponsable, con falta de profesionalismo, les diría que calumnioso. Tenemos que ser todos muy responsables, que cuando haya una denuncia se presente una prueba y que no haya propaganda o campañas de desprestigio. Ayer, por ejemplo, el director de Migración, Garduño, se metió a una tienda, creo que en el aeropuerto o cerca de un centro comercial, y le tomaron una foto, y Loret de Mola, ¿por qué no pones a Loret de Mola? Miren lo que puso. O sea, entonces ya no van a ir a poder comprar nada los servidores públicos. Por cierto, dejó dicho Francisco Garduño que no compró nada, para que yo se lo informara a Loret. Pero miren lo que puso. A ver si encuentran ahí. Ahí está. Pero a ver qué puso él. Pues no se le ve con ninguna bolsa. Dice, aprovechando la gira, eso es lo que dice Loret. Fíjense qué periodismo. Y estos eran los más famosos
del universo eran las estrellas, del canal de las estrellas. Aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se fue de shopping a la tienda ultra fifí Marcus de Washington. Ya sabe, la pobreza franciscana. Lo importante es eso, ¿no? Que ya da como un hecho de que estamos en esa fase superior, porque ya pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Qué bueno que ya se aceptó. Pero este es el periodismo de antes, lamentable, o sea, de pena ajena. Imagínense si alguien se encontrara de shopping a lo de Mola. ¿Dónde compra? ¿Con qué autoridad moral? Pero es así todo. Están molestísimos. Primero decían que como no había asistido a la cumbre, que no me iban a volver a recibir en la Casa Blanca, que me iban a regañar, me iban a jalar las orejas. Y el presidente Biden, repito, es un agente excepcional, un hombre bueno. Hay simpatía mutua, pero estaban esperando, ¿no?, los choques. Luego, los especialistas, ¿no?, del antiguo régimen, del neoliberalismo, internacionalistas. Pero no es visita de Estado. Y luego un experto, ¿no?, o experta. ¿Qué es una visita oficial? ¿Qué es una visita de Estado? ¿Qué es una visita de trabajo? Toda esa formalidad casi monárquica, ¿no?, los fascina. Y que no me desabroché el saco, no, pues se me iba a ver la panza. Y entonces, miren la panza, por la barbacoa y por los tamales de chipilín y los chanchamitos y los tlacoyos, y la torta de chilaquil, de la guajolota y todo eso. Bueno, pero en fin. Queda Alberto Marroquín. Y ya. Gracias, señor presidente. Pero permítame. Sí. Lo de San Luis. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Con relación a lo de San Luis, efectivamente se han presentado eventos, sobre todo en la Huasteca, pero también comentar que por instrucciones de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ya se está en coordinación con el fiscal José Luis Ruiz para establecer una célula de trabajo ante homicidios y antisecuestros, como lo hemos hecho en Cajeme y en Zacatecas, precisamente para acelerar la persecución criminal y las investigaciones. Entonces ya habrá un despliegue. También el Centro Nacional de Inteligencia establecerá un grupo operativo de inteligencia.
y se está trabajando también en los estados aledaños para establecer un blindaje junto con el área de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional. Comentar que en cuanto al penal estatal de La Pila, el día 21 y 22 de junio hubo un operativo, se encontraron objetos punzocortantes que se pudieron quitar ahí de los reclusos, y estamos trabajando permanentemente en coordinación y se va a reforzar. Pero también informar que el pasado 24 de junio se detuvo Adrián N., que es hijo del líder criminal Alfredo Alemán, que es parte de una célula delictiva del Cártel del Golfo, y esta operación que se realizó precisamente en San Luis Potosí, en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, generó una serie de acciones de este grupo criminal. Sin embargo, ya está vinculado a proceso penal Adrián N. Por diferentes delitos y se continuará actuando, es la instrucción que tenemos, y aquí se dará cuenta en su oportunidad de más detenciones. ¿Están haciendo en Zacatecas? Es un grupo de trabajo permanente que estará coadyuvando con la Fiscalía Local para investigaciones criminales, detención de objetivos criminales y aprehensiones de objetivos relevantes. Eso será. Con permiso. Bueno, Alberto. Gracias, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, es ahora am.com en Querétaro y frecuenciacat.com. Señor presidente, nos enteramos que gente de Morena desde Quintana Roo quieren proponerle, se postule para ser senador de la República cuando termine su mandato. Usted ha mencionado que desea culminar su ciclo de la actividad pública, pero ¿podría considerar usted esta propuesta por parte de la gente de Morena de Quintana Roo? Y si ha pensado vivir en Quintana Roo en el mediano plazo. ¿Ha pensado usted? ¿No? No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares. Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24. Por eso, el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi pueblo, y no pienso continuar en la política. Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia. El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los 3 años, y no van a hacer cosas de lo contemporáneo. Voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la conquista, imaginar también con códices y con relatos orales cómo era la vida pública, política en la época prehispánica, y luego cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada
de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso. Hay un libro bueno sobre este tema que se llama El pensamiento reaccionario, de García Cantú. Sí, es El pensamiento reaccionario de García Cantú, pero él trabaja más sobre documentos históricos y hace comentarios. Yo quiero hacer otro tipo de trabajo, desde luego con fuentes originarias, pero con mi interpretación. Un libro que me va a llevar tiempo y voy a estar dedicado a eso, y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo, y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión. Me voy a despedir de las redes sociales, también no por grosería, sino porque si no lo hago así, me costaría más trabajo. No voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Y termino porque también no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres. Y estoy contento también porque los más jóvenes vienen, pero muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes, los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales, tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo. Es una revolución de las conciencias. Ayer vi un mensaje de una gente como Bonazo, que no sé si sea familia de el Bonazo de Miguel, yo creo que debe ser pariente, es un Bonazo, no sé si en Twitter o en Face, a ver si lo consiguen. Es joven, yo creo que debe ser, pero mexicano, digo, creo que está en México. Pero dice algo muy interesante.
sobre el comportamiento del conservadurismo en México ante los cambios. ¿Y no ha pensado vivir en Quintana Roo, presidente? Miguel ya debe ser grande, ya Miguel ya debe tener pues mi edad, un poco más. El pensamiento conservador en México. ¿No viajar? Mire, la élite mexicana vive en una cárcel ideológica. Mientras el país se mueve, ellos han quedado fosilizados en el clasismo y el malinchismo. No se han querido mover. Por eso el conservadurismo, que es mantener el statu quo, conservar. AMLO no ha afectado uno solo de sus derechos. Y es cierto. Pero les ha puesto un espejo enfrente. Eso también es cierto. Porque no se hablaban de estas cosas. No se hablaba del clasismo, del racismo, de la corrupción, del aspiracionismo. No se hablaba de eso, del desprecio a los demás, de la hipocresía. No se lo perdonarán jamás. Yo espero que sí, porque la mayoría son religiosos y saben perdonar. Ah, sí. Es hijo de Miguel. Ah, ¿y vive aquí? Vive aquí. Gracias, señor presidente. Existe una segunda pregunta, señor presidente. En Querétaro existe un grave problema por el paso de transporte pesado por la zona urbana de Querétaro. Y más ahora que se va a cerrar una vialidad que es el cruce hacia San Luis Potosí, que es la avenida 5 de Febrero, porque va a haber una reingeniería y una obra que no se había hecho en 30 años, incluso se van a tumbar hasta 4 puentes. Es una obra del gobierno del estado de Mauricio Curi, y le cuestionamos al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, ¿por qué no han limitado el paso vehicular del transporte de carga pesado por la zona de la carretera 57 que cruza una parte de Querétaro, la zona urbana? Y ha habido accidentes regularmente por tanto transporte pesado. Y hay 2 autopistas, 2 libramientos que pueden evitar que pasen por Querétaro. Y al momento que le cuestionamos al presidente Luis Nava, nos comentaba que él hizo una petición a la SCT en el 2019 para municipalizar ese tramo de la carretera 57. Prácticamente son 2 kilómetros. Y por eso era preguntarle al presidente cómo nos podría apoyar para que se agilizara ese trámite ante la SCT y ojalá se pudiera municipalizar ese pequeño tramo. Vamos a hablar con el gobernador. Él me mencionó en la última entrevista que iban a llevar a cabo obras de introducción de agua y otras obras urbanas. Sí. Entonces vamos a ver en qué ayudamos y tomamos en cuenta tu planteamiento. Y lo esperamos en Querétaro. Hay 2 festivales, Festival Querétaro y hay festival, y hay otro festival que se llama Festival Experimental. Ojalá nos acompañe. Me ha invitado el gobernador y tengo muchos deseos de ir. Es muy probable que vaya. Y además quiero ir a la sierra. Quiero ir a la Sierra Gorda y visitar los municipios de esa región hasta precisamente San Luis, salir a Xilitla, lo he recorrido todo ese camino y sí voy a ir porque
el gobernador me ha invitado y es buena la relación con el gobierno del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Mujeres, ustedes tres, a ver si alcanza. 3 mujeres. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elías Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Señor presidente, el Movimiento Conciencia le hace entrega, formalizando el compromiso mutuo como un hecho sin precedentes del proyecto para sentar las bases contra la crueldad hacia los animales. ¿Puedo dejar en sus manos el proyecto, señor presidente? Por otro lado, señor presidente, en relación con los más de 200 felinos y otros animales incautados, aún no se puede decir rescatados, a la fundación llamada Black Jaguar White Tiger en la Ciudad de México, que se encontraron en una situación infame, quisiera comentar lo siguiente. En mi trabajo como fotodocumentalista he testificado diversos zoológicos de la República Mexicana, los de supuesta excelencia, los modestos y los casi abandonados. En cualquiera de estos casos he capturado imágenes igualmente infames. También hay infinidad de registros hechos por la propia ciudadanía que circulan en redes y que casi ninguna autoridad voltea a ver. Ojalá este caso mediático coadyuve a visibilizar una indignante y cotidiana realidad. Sin embargo, el 21 de enero de 2016 se aprobó una iniciativa de ley en el estado de Veracruz impulsada por el Movimiento Conciencia, la conversión de zoológicos en santuarios. El estado se posicionó, así como la primera entidad en el mundo, en lograr tal avance. Han pasado más de 6 años desde entonces y esa ley sigue siendo letra muerta. Aprovecho para informarle que este tema y el de los humedales se platicarán próximamente con el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, a quien le agradecen su buena disposición. Esta iniciativa de ley aprobada no trata, como se ha querido hacer creer, de cerrar los espacios en los que habitan animales. Al contrario, se trata de que estos lugares se vayan transformando paulatinamente a través de una nueva reglamentación y reconvirtiéndose en recintos con ética científica y educativos. Se trata de poner candados a la corrupción disfrazada de proteccionismo y evitar situaciones de crueldad. En efecto, en la actualidad algunos zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo pueden ser vías legales e ilegales para el tráfico de especies silvestres y exóticas, para su explotación, esclavitud y enriquecimiento ilícito. Incluso promotores de la sustracción de animales de su ambiente natural con el fin de adueñarse de sus vidas como símbolos de posición y poder. En la figura de los santuarios certificados se trata de que prevalezcan los valores imprescindibles de algunos zoológicos de avanzada, como es la conservación, la recuperación de especies, la investigación y el estudio de la biodiversidad, entre otras virtudes, como asimismo la protección, la rehabilitación y el proceso de reubicación de animales silvestres. Lugares, pues, donde no se promueva que la fauna coexista fuera de su hábitat con fines de entretenimiento y en los que, en cambio, se impulsen proyectos para que haya más áreas protegidas. De igual modo, busca implementar un importante programa de rescate y conservación de fauna nativa y endémica. Un santuario gestiona el traslado de las especies exóticas a lugares cuya infraestructura sea lo más parecido posible a su hábitat. En conclusión, la ética animal, el humanismo y la educación es el espíritu de un santuario. Señor presidente, de acuerdo a esta investigación antes expuesta, ¿usted apoyaría a los santuarios? Sí, y estamos promoviendo los parques naturales y vamos a impulsar mucho en el sureste 3 áreas naturales protegidas. Una es el Parque del Jaguar, es un rescate que se está haciendo de una superficie
de alrededor de 3,000 hectáreas, que va incluso a abarcar la zona arqueológica de Tulum, y se va a bardear para que no haya invasiones y se proteja. Otro parque natural va a ser el nuevo Uxmal. Se tiene un terreno de 2,600 hectáreas a 5 kilómetros en línea recta a la zona arqueológica de Uxmal. Ya se decidió que va a ser un área protegida. Se van a sembrar árboles, va a haber reforestación y hay muchísimos animales, fauna nativa, tanto en el de Tulum, que hay jaguares, como en el de Nuevo Uxmal. Y también se van a comprar 15,000 hectáreas a un ejido en Calakmul para ampliar la reserva de Calakmul. Entonces, sí estamos trabajando en eso y yo espero que cuando concluya mi gobierno vamos a dejar como 10 nuevos parques o reservas naturales protegidas. ¿Podría el Movimiento Conciencia, como observadores, acompañar en la reglamentación de estos parques? Sí, a través de María Luisa de Albores nos ponemos de acuerdo, que conozcan ustedes todo lo que estamos haciendo con ese propósito. Gracias, señor presidente. Y a lo mejor, si nos los permiten, y hay disposición de parte de ellos, de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, y desde luego las comunidades, porque ahí hay un problema de límites. Es Santa María, Chimalapa y San Miguel, Chimalapa. Los dos ejidos, Santa María y San Miguel, deben de poseer como 500,000 hectáreas. Y no hay mucha población. Y esas tierras y otras han sido invadidas, de acuerdo a la versión de ellos, y se crearon del lado de Chiapas municipios, pero es una tierra en conflicto desde hace mucho tiempo y ya resolvió la Corte sobre el límite. Entonces, como es un poco lo que plantea el compañero, ya resolvieron lo agrario, pero el problema continúa. Entonces, lo que queremos es hacerles una propuesta de convertir toda esa franja en una zona de reserva que le dé trabajo a los pobladores en el programa Sembrando Vida y que al mismo tiempo se conserve. Y estaríamos hablando de una reserva enorme y evitamos la confrontación, el conflicto. Es un acuerdo que queremos llevar a cabo. Por eso son buenas las mañaneras, porque estas cosas
las hablo con los gobernadores, pero hablo con uno y luego le hablo con otro, pues ya ahorita ya los dos ya saben, ¿no? El gobernador de Chiapas y el gobernador de Oaxaca, y también las comunidades, porque una cosa es lo legal, ya se definió lo del límite, pero ¿qué va a suceder ahora con quienes viven ahí? Ya hay municipios que constituyeron en el proceso del juicio de límites, fueron creando municipios y ahora la Corte resuelve. ¿Y qué va a pasar con esos municipios? Tenemos que llegar a un acuerdo. Y para mí lo más importante es que cuidemos esa área natural, porque estamos hablando de selva que puede conservarse con flora y fauna nativa. Ese sería un gran proyecto que podríamos llevar a cabo antes de que terminemos. Gracias, señor presidente. Le hago entrega de la iniciativa contra la crueldad animal. Este es un hecho sin precedentes. Ojalá pudiera tener respuesta el Movimiento Conciencia pronto de esta iniciativa. Sí, y siempre tú tienes aquí la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia. La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Ciudad de México. Señor presidente, ayer tuvo usted un encuentro en su gira, tuvo usted un encuentro con empresarios, tanto de estadounidenses como mexicanos. ¿Cuáles fueron las inquietudes que ellos le externaron? Y no sé si en algún momento dado usted les expresó también todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en el sureste, si hablaron en algún momento dado del Tren Maya, por ejemplo. Sí, hablamos, pero ellos ya conocen lo que estamos haciendo en el sureste, el transísmico, el Tren Maya, todo el impulso a la actividad petrolera, las refinerías, y hay una circunstancia especial por la situación de la guerra en Ucrania, que insisto, ya era una crisis, ¿no? Yo podría sostener que era una crisis del modelo neoliberal y que con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania se precipitó, se agravó, porque ya estaba agotado el modelo neoliberal, había que cambiarlo. Tan es así que como nosotros iniciamos el gobierno pensando en que ese modelo era inviable, y esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico, que en 34 años que impusieron ese modelo no hubo crecimiento. Lo peor de todo es que creció mucho la desigualdad económica y social. Ayer, en la exposición de Carlos Slim,
reconoce de que los sueldos en México han crecido menos que en China y desde luego que en Estados Unidos en los últimos tiempos. No sé si hay una gráfica en mi libro La mitad del camino sobre empleo. No sé si es la mitad del camino sobre salarios. No, yo creo que es en el otro, en la economía moral. Entonces, se suponía, cuando empieza el auge en China, que una de sus ventajas comparativas era el pago de bajos salarios, o que eran muy bajos los salarios. Y en efecto, era mejor el salario en México que en China. Pero eso ya no es así. Durante todo el periodo neoliberal, esto es lo que sucedió. Desde 2000. Este es el salario en China y este es México. Y miren el comportamiento. Ya en 2009 es igual. Y sigue subiendo el salario en China. Y en México, del 9 al 18, que digamos nosotros. Nosotros lo subimos, lo hemos subido tanto el salario mínimo como el salario general. En el caso del mínimo, 65% en términos reales, como nunca se había hecho. Pero de todas maneras, todavía no llegamos. Entonces, de estos temas se habló. Fue muy interesante el que se esté pensando no solo en producir, sino también en mejorar los salarios, en crear empleos. Ya es una visión distinta, ¿no?, la que hay. Y también es muy importante el buen uso de los energéticos, cuidar los energéticos y no abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo. Tenemos que pensar en energías alternativas. Por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar, lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a países, a estados fronterizos de la Unión Americana. De eso hablamos. Entonces, siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía
y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad. Pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad, porque para tener energía nosotros en el norte y poder exportar energía eléctrica, sí hay que replicar las plantas solares, pero necesitamos también plantas de gas de respaldo y necesitamos un tendido de líneas de transmisión. Entonces son inversiones fuertes, pero sí hay interés de parte de inversionistas estadounidenses. Lo mismo en el caso del gas, que ahora están llevando gas de Estados Unidos a Europa y no tienen ya más capacidad, pero por ejemplo España ya está comprando de todo el gas que consume el 35% a empresas estadounidenses que llevan el gas en barcos, en un proceso que se llama de licuefacción, congelan el gas, lo embarcan y allá regasifican y ya los meten el gas a los ductos, pero ya el 35% del gas de España ya lo está abasteciendo Estados Unidos. Entonces, no hay suficientes plantas de licuefacción. En el caso de México hay 2 contratos ya firmados, una planta de licuefacción en Ensenada, que son alrededor de $5,000 millones, y otra planta de licuefacción en Altamira, en el Golfo. Pero hay proyectos para una en Puerto Libertad, en el Mar de Cortés, que ahora se llama Mar de California, de Baja California, otra en Salina Cruz, si se resuelve lo del derecho del vía para un gasoducto, y otra en Coatzacoalcos. Entonces, todo eso es inversión. También comentarles que para fortalecer nuestra autosuficiencia energética ya se autorizó la construcción de una nueva coquizadora en Salina Cruz. Ya no vamos a producir combustóleo, vamos a producir gasolinas, todo va a ser gasolinas. Y esto significa más rentabilidad y menos contaminación. Entonces ya son 2 plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones también, para que tengan la información, de $6,000 millones en las 2, y es presupuesto público, no
son créditos y son plantas de Pemex, o sea, de la Nación, las dos. Este fin de semana, mañana, voy a hacer una gira de trabajo para ver plantas, pero de fertilizantes. Voy a una reserva de piedra fosfórica en Baja California Sur, voy a una planta también de fertilizantes que se adquirió, que está muy abandonada y que la vamos a rehabilitar porque necesitamos los fertilizantes, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya se logró mediante una consulta que los campesinos indígenas de Sinaloa permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo. Es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes. Y ya tenemos el plan también y vamos a ir a agronitrogenados. Se va a ampliar, se va a tener otra planta para producir urea y otra planta más en Cozoleacaque para amoníaco, que es la materia prima de la urea. Lo que queremos es dejar produciendo plantas que nos permitan abastecer el 60% del mercado de fertilizantes y que ese 60% se entregue a los productores y a los productores más pobres de manera gratuita. Lo que hacemos en Guerrero, que ya estamos terminando de entregar este año, fertilizante, abono a todos los productores. Y da muchísimo gusto ver cómo del autoconsumo, que a veces nada por la sequía, por la falta de lluvia. Ahora que fui a la montaña me dio mucho gusto porque están muy buenas las milpas, porque está lloviendo y llegó a tiempo el fertilizante. Nos falta como un 10% de distribuir, pero ese programa se va a ampliar a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Nayarit, a Durango, a Puebla, Morelos, el Estado de México. Estamos viendo cómo lo vamos a ir ampliando y para eso las plantas de fertilizantes, porque la materia prima es el gas y lo tenemos y tenemos los ductos. Entonces, del gas se saca el amoníaco y el amoníaco es el que sirve para la urea, que es el fertilizante. Okay. Entonces, ahora con la guerra el precio del fertilizante se fue arriba. Antes también, aunque les moleste a los conservadores, éramos autosuficientes en fertilizantes, pero desmantelaron todo, privatizaron todo y ahora pues estamos recuperando lo que se puede para tener nuestro fertilizante y ser autosuficientes en lo alimentario, porque la lección mayor, la enseñanza mayor es ser autosuficientes en alimentos y ser autosuficientes en energéticos. Es fundamental. Nada del pensamiento trasnochado
neoliberal de que en un mundo globalizado no hace falta producir, porque lo que se necesita se puede comprar afuera. Eso es una falacia. Nos engañaron con eso. Decían, ¿para qué impulsas el campo? ¿Para qué apoyas el campo? ¿Para qué tienes plantas de fertilizante? ¿Para qué apoyas a los productores? ¿Para qué fomentas el sector agropecuario? Si necesitas maíz, si necesitas frijol, si necesitas arroz, lo compras. ¿Para qué vas a hacer refinerías? Vende petróleo crudo. Ahí está el negocio. Y por eso en más de 40 años no hicieron una refinería. Vende petróleo crudo y compra la gasolina. Y ahora la realidad nos está demostrando que no es así. Si nosotros dejamos caer la industria petrolera, si desde que llegamos no hubiésemos atendido las 6 refinerías y no se hubiese comprado la de Deer Park y no se hubiese iniciado la construcción y ya tener terminada la primera etapa de Dos Bocas y no construir estas 2 coquizadoras, pues entonces estaríamos padeciendo por los aumentos en los precios de los combustibles. Además, no tendríamos petróleo crudo, porque si vemos la tendencia, ¿por qué no pones? ¿Cuál era la tendencia? Lo irresponsable de esta gente. Íbamos a estar hoy importando crudo. No solo no íbamos a estar, no solo no íbamos a tener gasolina ni diésel, no íbamos a tener el suficiente petróleo, lo que requerimos. Porque hoy van a ver los datos. Nuestro consumo es de alrededor de 1.800.000 barriles diarios, lo que consume en nuestro país. Eso es lo que nosotros pensamos. Para no extraer más y cuidar el medio ambiente, nos hemos propuesto no pasar de 2 millones de barriles. Pero puede ser que encuentren la gráfica, es una así, que a ver si la manda a Octavio. Si hubiese continuado la tendencia, que esto, y voy a poner la gráfica también, de lo de violencia, porque este es otro asunto de los expertos, los doctores en ciencias sociales. Pero es muy interesante cómo se venía cayendo la extracción. Ya ahora debemos de estar como en 1.800.000, 1.700.000. Señor presidente, y hablando de política energética, ¿en algún momento no tocaron los empresarios el tema del horario de verano? No. Eso no. Eso yo creo que fue el Reforma aquí. No. No hubo ningún problema de nada. Es que también
antes de ir, estuve con empresarios estadounidenses y canadienses, como 18 o 20. En las reuniones que tuvo aquí. Reuniones, para ver caso por caso, y eso nos ayudó mucho. Y ellos están muy satisfechos, muy contentos, no hay problema. La cuestión eléctrica, pues ya entendieron de qué se trata, de que a todos nos iba a perjudicar. Eso es lo mismo que el petróleo. No iba a tener producción la Comisión Federal de Electricidad, la iban a quebrar, estaría totalmente sin capital, todo para darle el mercado a Iberdrola. Sí. Estaría pasando lo de España. ¿La tienen ya? Pues sí, si no se queda pendiente, pero bueno. Bueno, y así usted logró transmitir entonces el amor por México a ¿Mande? De esta forma, con esta visita, ¿usted considera que logró transmitir su amor por México en esta gira? Que si ¿Usted transmitió su amor por Sí. México en esta gira? ¿Logró transmitirlo a los empresarios a nuestros paisanos. y a los paisanos? No, Gracias. esos son únicos. Miren, en todo el mundo Gracias. los migrantes son excepcionales. Hay algo especial. Los mexicanos que vivimos aquí somos de una forma y los mexicanos que viven allá tienen algo excepcional, muy especial. O sea, un profundo amor a México. Quizá como nosotros estamos aquí, ¿sí?, no añoramos, ¿sí?, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra patria. Pero ¿cuál es la canción más escuchada? Que lejos estoy, México lindo y querido, ¿sí? Pero con un sentimiento, o sea, ahí está la defensa, pues, de México. Mucho amor a nuestro país, mucho, mucho, mucho amor. Entonces, eso es. No, llegaron de Nueva York y de otras partes, y les preguntaba yo, ¿y de dónde son? Zacatecas y San Luis y Chiapas y Oaxaca, la Ciudad de México, de todos lados. Es excepcional y sí se los recordé de nuevo, ¿no?, allá a los gobernantes, con todo respeto, para que no maltraten a nuestros migrantes. Les recordé porque ese dato se ocultaba. El primer lugar es México, con 38 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos, padres, hijos. Incluso con una revisión que hicieron al censo, ya se habla de más de 40 millones. Y el segundo lugar son nuestros hermanos puertorriqueños, con 5 millones, de 40 a 5. Segundo lugar.
Y tercer lugar, nuestros hermanos de Cuba, 4 millones. Y tienen nuestros hermanos de Cuba, los políticos sobre todo, una influencia tremenda. Ellos son los que tienen bloqueado a Cuba. Claro, es el gobierno de Estados Unidos, pero por la presión que ejercen estos políticos cubanos, que no les importa que el pueblo de ellos o de sus padres sufra porque lo ven como un asunto político, electoral. Es un poco lo que quieren hacer algunos políticos tejanos, o ya están haciendo, en contra de los migrantes mexicanos. No es amenaza ni siquiera advertencia, pero ya les dijimos que el que maltrate a migrantes, sea del partido que sea, aquí en la mañanera va a ser señalado como un político oportunista, racista, discriminador, ni siquiera político, politiquero. Pero es parte de lo mismo. Pero nuestros hermanos cubanos, repito, 4 millones y nosotros 40 millones. ¿Y por qué el maltrato a los mexicanos? Aquí está. Ah, qué bueno. Este es 12, 2.548.000 en el 12. Con Fox en el 2004, acá estaba, 3.400.000 barriles diarios. Y fue cayendo. Ay, ¿por qué fueron estos 3.400.000? Porque acabaron con Cantarell, lo exprimieron, le inyectaron nitrógeno para extraer todo el petróleo, contaminaron los pozos, un desastre. Después de producir Cantarell, de extraerse de Cantarell solo más de 2 millones de barriles diarios, ahora Cantarell está produciendo 150.000 barriles. Lo acabaron. No hubo una explotación racional, sino era sacar todo. Bueno, y miren cómo se fue cayendo. Aquí llegamos nosotros. Este dice 1.833.000, pero en diciembre, ya del 19, estaba como 1.600.000. Esto iba así. Y aquí lo agarramos. 21.1.802, los que les comentaba. Y estas son nuestras proyecciones. Pero hasta acá no vamos a llegar. Esto es lo que quieren los de Pemex. Octavio,
y no vamos a pasar de 2, que es lo que necesitamos. Pero esto nos ayuda mucho porque el precio también está alto y ese excedente es el que nos permite subsidiar el precio de la gasolina. Si no subsidiáramos el precio de la gasolina, la inflación se va a las nubes, porque ustedes saben que de eso depende todo, la gasolina y el diésel, y lo otro los alimentos, pero también tiene que ver con la gasolina. A ver, ¿por qué no pones el de los porcentajes de violencia, pero de homicidio, que es el delito que más nos ha costado? Pero ya ven que también están, dale con eso. El de los porcentajes. Porque hay varias maneras, ¿no?, de interpretar los hechos. Sí, pero hay uno que es por sexenio. A ver si lo tienen. Aquí se ve. No, pero hay otro, el de Calderón. ¿No lo tienes, Ricardo? Este también es importante. Aquí fue subiendo. Aquí llegamos, ya la tendencia arriba, y ya empezamos a bajar. 5% hemos bajado. Aquí está. El porcentaje de cómo lo agarró y cómo dejó. 9.28. Zedillo lo bajó 31%. Fox lo bajó 1.62. Homicidio. Calderón, campeón, no le va a gustar. Casi 200% de cómo lo encontró. %59 arriba. Y nosotros 9 menos desde que llegamos. Es otra forma. Y yo espero que esto, porque aquí estamos en 22, y espero que este año sea bueno. Ayer fue bueno. Hoy, sí.
A ver, hoy, digo ayer. Esto es INEGI. Nada más que siempre tengo otros datos, ¿no? Y vamos avanzando. Vamos a seguir avanzando. Te vas a quedar. Mira, ayer fue dar 3 estados sin homicidio y esto es lo que nos ocupa. Exactamente, lo de ayer. Y si le seguimos hasta acá, estos son los estados. Pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Pues ahora en el informe de Ricardo habló de una banda, ¿no? Sí. Desarticulada aquí, en Guanajuato. Sí. Y tiene que ver mucho, y eso también es importante que se conozca, con el fentanilo, que ya no es el tráfico con las drogas de antes, que la marihuana, que la amapola. Ahora son más los químicos, el fentanilo, y sobre eso estamos trabajando. Y son muchos los laboratorios que se están pues destruyendo, y es una cantidad considerable de fentanilo que se decomisa constantemente, equivalente a dosis. Es que además el precio ya de los químicos es muchísimo mayor que el de las otras drogas. También son ultra dañinas, peligrosas, mortales. Eso hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. Eso no tenemos toda la información. Surge por lo de Topilejo. Entonces, a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información. Los lunes siempre está en la reunión de seguridad la jefa de gobierno, de ahí ella informa, y tenemos también nosotros elementos, pero no hay nada en firme. Cuando tengamos algo nosotros informamos. Ya nos vamos hablando de tamales, totopostes. Ustedes saben que en Oaxaca se le llama totopo y en Tabasco totoposte. Es muy parecido, nada más que en Tabasco es más delgadito, pero un desayuno de frijol con queso y unos plátanos fritos y totoposte
y si se puede un café con leche, y si se puede más un chocolate. Bueno, pues eso es lo que les deseo. Y una concha ya. Adiós, adiós.